Bienvenidos a su programa. Hoy vamos a tener que ser muy positivos porque vamos a tratar un tema que realmente nos tiene preocupados a muchísimos guatemaltecos. Estoy hablando sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Y nos tiene preocupados porque pues tenemos muy claro que en un Estado de Derecho el funcionamiento del Congreso es vital, es fundamental. Prácticamente aún podía analizarse que dentro de los organismos del Estado, que el Congreso funcione bien, pudiera ser la parte más clave y fundamental. Pero desafortunadamente, día tras día, en los medios en diferentes formas, vemos cómo ese Congreso, pues que tanto esperamos de él, está en un verdadero caos, en un verdadero desastre, aparentemente. Lo triste, en alguna forma, es que esto no es nuevo. Hemos pasado ya por muchísimas legislaturas en las cuales hemos encontrado que el problema se repite y ahora pareciera haberse agudizado. Ustedes se recuerdan que ya hubo una depuración en aquel entonces, el presidente Serrano. Y sin embargo, pareciera que estamos nosotros volviendo a caer exactamente en la misma problemática. Para hablar sobre este tema, me he permitido invitar y hemos tenido el gusto de que nos aceptara la invitación el señor diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, a quien le damos la bienvenida. Señor diputado, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches a todos. Pues usted escuchaba en la introducción que yo hacía la preocupación que tenemos los guatemaltecos de ver lo que está pasando en el Congreso. Entrampado, no camina, no se legisla y obviamente ese sentimiento tan amplio de que algo está muy mal ahí. Diputado, ¿por qué está el Congreso en esa situación? Bueno, nos encontramos ahorita en una situación de una rivalidad entre dos bancadas grandes que ya están casi que en una campaña preelectoral. Esto ya tiene tintes electorales. Y es un pulso de fuerzas el que se está dando. La interpelación, que es una herramienta establecida en la ley orgánica, en la Constitución incluso, es un juicio político que se hace a un funcionario, a un ministro, a un secretario de Estado, para que informe. Y tiene un objetivo. Sin embargo, esta ha sido mal utilizada y en algún momento yo le podría asegurar que se ha vuelto hasta un arma de chantaje en el Congreso de la República. Y estamos inmersos ahorita en un proceso de interpelación. El problema del Congreso es que está parado entonces por esta situación de la interpelación, pero la forma de resolverlo es con voluntad y madurez política de las bancadas más grandes. Si ustedes hacen una revisión de las asistencias, del quórum, de la participación, verán que habemos bancadas más pequeñas que estamos constantemente y totalmente siempre adentro del Congreso, estamos responsablemente trabajando y asistiendo a las interpelaciones. Entre las dos bancadas más grandes hacen 100 o 102 diputados. Entonces quiere decir que entre ellos podrían resolver el tema de la interpelación sin la presencia de las demás bancadas. Sin embargo, las demás bancadas son las que estamos y estas no. Ese es uno de los problemas más grandes que estamos viendo ahorita y por los cuales la agenda está parada. Necesitamos madurez política y necesitamos voluntad política de sacar al Congreso. Ahora pareciera que la historia siempre se repite, ¿verdad, diputado? Porque, digamos, el partido oficial actual, pues en su momento era la oposición. Y así ha sido periodo tras periodo. Entonces la actitud cuando se esté en oposición que cuando se esté en oficial pareciera que es otra, ¿verdad? Y lo que ahora se critica, antes se hizo. Como usted dice, se requiere voluntad política. Ahora, usted, pues esta es su primera legislatura, entiendo yo, su primera experiencia directamente en el seno del Congreso. ¿Usted cree que se va a lograr esa voluntad política? Porque usted muy bien señaló que esto ya es parte de un proceso electoral que ya empezó. Mire, o se arregla esto o de veras el Congreso va a una debacle. Estamos en la orilla del precipicio, le diría yo, en estos instantes, y lo que se necesita es que ambas bancadas se pongan de acuerdo. La presión popular es muy grande, las personas
La imagen del Congreso está muy mal vista. Todas las personas que nos ven y que nos escuchan están molestas. La mayoría de personas ya están molestas con el Congreso. Pero deben de darse cuenta quiénes son quien tienen parada la actividad legislativa, quiénes son quien tienen frenado el avance del Congreso. Por ejemplo, recientemente un jefe de una bancada muy importante, él decía que era necesaria una depuración. Obviamente eso debe haber encantado los oídos de mucha gente que sin un conocimiento claro de lo que este mecanismo representa, tal vez un poquito con la historia de lo que ya pasó, dice depuración. A ver, ¿es una depuración algo que pudiera contribuir verdaderamente a la nación, no a este Congreso? No, mire, primero tendría que haber alguna reforma integral y completa al sistema político, al sistema electoral y todo este tema. Porque, mire, aquí se puede hacer una depuración. Nos sacan a los 158, hay un proceso electoral y vienen otros 158. Que hacen exactamente que van a venir lo con mismo. las mismas, electos bajo el mismo sistema. Entonces habría que hacer ahí muchos cambios, y sobre todo cambios de fondo y cambios integrales. En segundo lugar, le diría yo que el Congreso también es una cuestión de percepción, y el Congreso siempre es el culpable de todo. Y aquí lo más fácil es volcar la crítica y las baterías hacia el Congreso de la República. Por ejemplo, vemos manifestaciones frente al Congreso, y todo es el Congreso. Pero nunca hemos visto, por ejemplo, los críticos del Congreso, que se supone que son personas con una visión justa y todo, que vayan a hacer un plantón a la Corte Suprema y digan y pidan un reclamo en contra del juez, por ejemplo, el que soltó a 2 delincuentes 2 veces en una semana. O los delincuentes aquí delinquen, entran por una puerta y salen por la otra, claro, en corto tiempo. Y usted ve en los periódicos que agarran a alguien y dice, sí, tiene 14 ingresos a la cárcel y tiene 21 años. Dice uno, ¿cómo ingresó 14 veces a la cárcel en un periodo de vida tan corto? Entonces, aquí la crítica siempre es el Congreso. Y el Congreso es el pagano. Siempre he dicho que el Congreso es la Cenicienta con 2 hermanastras muy feas. Y ese es el tema. Claro, pero mire, aquí diputado, llueve y el Congreso tiene la culpa. Pero mire, diputado, desafortunadamente el Congreso, no el Congreso, sino que muchos de los congresistas han hecho hasta lo imposible por ganarse esa mala visión que tiene el pueblo de ellos. Pues es más, hablábamos de la depuración en el tiempo del presidente Serrano, y la verdad que muchos de ellos creo que aún persisten y aún están ahí. Una de las cosas que el pueblo de Guatemala más rechaza, lamenta, es, por ejemplo, el transfugismo. Estábamos revisando y casi 50 diputados en esta legislatura se han cambiado de bancada. Es más, algunos de ellos se han cambiado varias veces, de un partido pasan al otro, pasan al otro, pasan al otro. Y van no por un interés ideológico, porque prácticamente pareciera que ideologías no existen, sino que por un interés económico, van en busca de negocios. Ese transfugismo, ¿cómo lo visualiza usted? Mire, sí es un problema que estamos viviendo como Congreso, y les digo a todos los televidentes que es un problema que ha ido incluso en crecimiento. Mire, aquí antes de la toma de posesión ya se había deshecho una bancada casi, que solo le quedaron 7 diputados. Y como usted bien lo señalaba, se han ido cambiando 2, 3 veces, hasta han regresado, algunos que se han ido y han regresado a la bancada original. Mire, esto comienza, por supuesto, el sistema está malo, hay que cambiar, hay que hacer unos cambios unas reformas a la ley orgánica del Congreso, pero le diría yo que esto también deviene de una pérdida de valores y de una pérdida de identificación con los partidos políticos. Si yo soy propuesto por un partido político, yo le debo cierta lealtad al partido político que me dio a mí la oportunidad de participar. Pues esto es una pérdida de valores. Si yo pertenezco a un partido político, participo con un partido político y que me da la oportunidad de ser candidato, le debo una lealtad a ese partido y por lo tanto debo responder a ese partido. Esto conlleva también a que uno entonces se fije en qué partido va a participar.
porque se ha oído muchos argumentos, no, es que yo no estoy de acuerdo con la ideología del partido, o no estoy de acuerdo con el actuar del partido. Uno debe fijarse en qué partido va a estar, y los partidos deben fijarse qué gente es la que llevan al Congreso de la República, porque este cambio se va a seguir dando. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es que las curules pertenezcan a los partidos políticos. Uno va a hacer campaña y el voto generalmente uno lo obtiene por el partido, no solo por individualmente uno. Entonces, con eso evitaríamos mucho, en bastante cantidad, el transfugismo que se está dando. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba ideología en algún punto. Hay quien señala que prácticamente los partidos no tienen ideología. Cuando el partido que mencionábamos al principio, que tenía una bancada de 48 diputados y resulta que ahora tiene 7, según recuerdo, era un partido con una definición ideológica, por lo menos teórica. Ahora, resulta que prácticamente las personas que han salido de ese partido han pasado a cualquier otra institución. Verdaderamente, Leonel, ¿usted cree que existen partidos definidos ideológicamente en este momento en Guatemala? Sí, existen. Y ese es uno de los rescates que tenemos que hacer para todo nuestro sistema político. Por ejemplo, mi partido, Encuentro por Guatemala. Nosotros estamos definidos ideológicamente qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos proyectar, qué es lo que queremos luchar y cuál es nuestra lucha en favor de lo que queremos proponer en esta escena política. Nosotros estamos bien definidos y así yo le podría mencionar que hay algunos partidos que están definidos. Porque imagínense que 40 diputados se cambian de bancada, 41, y pasan a diferentes partidos. Una bancada de 48 miembros es una bancada sumamente importante en un Congreso. ¿Qué los mueve a ellos a cambiarse? Que la estrella de ese partido cayó, que ya con ese partido no ven una posibilidad de reelegirse, ofertas económicas. Aquí se ha hablado, ha habido claramente exposición de que por cambiarse de bancada les han ofrecido pues dinero a algunos diputados. Mire, se oyen muchas cosas, se oyen corrillos, que todo lo que usted menciona precisamente, se oye que hay chequeras que están financiando partidos dentro del Congreso, que están financiando diputados, que están financiando estas actividades. Que lo podamos comprobar es muy difícil. Pero algo ha de haber en el ambiente, porque cuando el río suena es porque piedras lleva. Pero mire, por eso le digo, aquí debemos hacer va en dos fases, o como lo miro yo, en dos tiempos. El primero son reformas a la ley orgánica, donde se estableciera que las curules pertenecen a los partidos y el diputado que quiera irse de su partido tiene que dejar la bancada. Así de simple, tendría que dejar la curul. Y eso lo orillaría a él a fijarse en qué partido se va a inscribir. Y el otro tiempo de esto es hacer una reforma completa al sistema político, donde regresemos nuevamente a los debates ideológicos. Aquí usted ve los pleitos del Congreso, ve los pleitos de partidos políticos, esto se volvió una subasta de ver quién ofrece más. Yo ofrezco una bolsa que tiene 5 libras de maseca y lo que usted quiera, y entonces yo ofrezco una que tiene 10. Y yo voy a ofrecer aceite, no, yo voy a ofrecer aceite de oliva. Y esto se volvió una subasta. Un mercado prácticamente. Sí, pero hemos perdido el debate ideológico, las posiciones, porque al final hay posiciones. Bueno, entonces, porque eso guiaría la agenda. Pero por ejemplo, Leonel, aún entiendo yo de que de repente el presupuesto fue aprobado sin un debate verdaderamente, un debate. Llegó 15 minutos antes o X tiempo antes y se aprueba. Ahora, yo le digo esto porque obviamente el presupuesto es un instrumento que guía mucho la inversión social, hacia dónde van los fondos, qué vamos a apoyar. Pero cuando no se debatió dentro del seno del Congreso, obviamente... Mire, hay un se ha perdido ese debate, porque el Congreso es para ir a debatir, para ir a hablar, y ese debate que había antes se ha ido perdiendo. Y efectivamente, como usted lo menciona, nuestra bancada votó en contra del presupuesto, razonamos y argumentamos las razones por las que estábamos votando en contra, que no era en sí por el presupuesto como tal,
sino por el procedimiento y por esa discusión que hubo incluso fuera del Congreso. Nosotros 15 minutos antes, mire, en 15 minutos aprobar un presupuesto de todo un país de 60 y pico mil millones de quetzales es imposible. Pero usted sucede. puede aprobar algo donde va a cometer errores, que se cometieron. Y por esa razón la bancada de Encuentro por Guatemala presentó este año una acción de inconstitucionalidad, porque se dejaron fondos asignados que no tienen estructura programática, cuando eso es ilegal. Se asignaron fondos a granel, se asignaron fondos sin programas, sin objetivos, sino simplemente se dejaron ahí puestos. Y por otro lado, no hubo el debate. No era necesario aprobarlo de urgencia nacional si teníamos hasta el 30 de noviembre. Y si en dado caso el 30 de noviembre no se hubiera aprobado ese presupuesto, seguía en vigencia el del año anterior. Entonces no había como que íbamos a caer en un vacío legal, como que el Estado a través del gobierno se iba a quedar sin recursos. Seguía funcionando. Ahora, un fundamento de un Estado de Derecho es la independencia de poderes. Aquí pareciera, por lo que se puede percibir, que verdaderamente hay muchas influencias externas que dicen lo que hay que hacer. Igual que muchos ciudadanos, yo considero, aunque esté muy desgastada la imagen, que un diputado es un dignatario de la nación. Pero ese dignatario debe responderle al pueblo que lo elige. No debe ser objeto de manipulación de intereses. ¿Hay independencia en el Congreso o ve usted una gran injerencia externa de otros poderes? Yo sí siento que hay injerencia de otras áreas. Se toman muchas decisiones basadas en agendas partidarias, en la agenda partidaria del partido oficial. Nosotros nos debemos al pueblo de Guatemala, como usted bien lo dice, y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar políticas públicas que permitan el desarrollo del país. No importa si estas políticas fueron diseñadas 1, 2, 4, 5 gobiernos atrás, media vez funcione, media vez se vea que tienen crecimiento, que tienen beneficio para la población, uno las debe aplicar. Sin embargo, se ve aquí, cada 4 años pasa lo mismo. El que llega hace un cambio y dice, no, él trae la solución mágica. Y cada 4 años vemos, por eso siempre vemos que no, el sistema de salud sigue colapsado, el sistema educativo sigue colapsado, la seguridad sigue colapsada, aunque nos den números de que estamos avanzando, que hay menos muertes y estamos igual, el avance ha sido marginal. Entonces, hay mucha injerencia porque lo que se quiere llevar es una agenda propia, no una agenda de nación. Y mire, el Congreso de la República, en cualquier democracia, en cualquier país del mundo que se precie democrático, el Congreso es el órgano más importante. No es el presidente de la República el más importante, es el Congreso de la República porque es la verdadera representación del pueblo. El presidente es el presidente de la unidad nacional, de todos los ciudadanos, pero el Congreso es la representación exacta y fiel del pueblo. El pueblo lo elige a uno para que uno vaya a representarlo, para que uno legisle, para que uno la voz intermedie, para que uno fiscalice. Ahora, usted lo dice muy bien, diputado, pero ¿cree usted que la inmensa mayoría de diputados tienen esa alta estima de su posición? Saben que son dignatarios, saben que no son dependientes de otra autoridad. Yo he visto diputados que rinden pleitesía a otras autoridades y claramente admiten, recibí instrucción de tal cosa, cuando eso verdaderamente por sí es casi que un crimen decir eso, porque están aceptando una injerencia de otro poder. Sí, mire, se da el caso y lamentablemente le digo, no estamos teniendo el papel todos que debiéramos tener, no lo estamos jugando. El Congreso es lo más importante en una democracia, lo repito, yo no me canso de repetir esto porque el Congreso es una institución más importante en cualquier democracia. Somos la voz del pueblo, entonces a veces se da ese problema, pero también es una cuestión no solo de los diputados, sino es una cuestión general. Somos de un país presidencialista. Usted ve que sale un partido político a participar
sin llevar candidato presidencial, viera, es muy complicado. Claro. Usted sale, mire, y va al interior y la gente dice, mire, ¿y quién es el gallo? ¿O quién va a ser el candidato o la candidata presidencial? No están preocupándose quién va al Congreso, quién es el candidato a alcalde, no. Están viendo quién es el presidenciable de un partido político. Y eso ya es una cuestión general del país, somos muy presidencialistas. Y son de las cosas que tenemos que ir cambiando con más madurez política. Ese es el otro espacio que yo le decía, ¿verdad? Uno son reformas a la ley orgánica del Congreso y otro es una reforma integral, profunda al sistema político, incluyendo esto, la educación, de que quitémonos esa imagen presidencialista. Pero, por ejemplo, usted menciona cambios a la ley orgánica, otros cambios. Pero obviamente también dice la población, dice, pero ¿cómo van a hacer estos diputados los cambios que a ellos los van a afectar? Porque muchos diputados querrán seguir con la misma situación, querrán seguir con este mismo negocio, porque desafortunadamente para muchos diputados esto es un negocio, Leonel, y sabemos de gente que de un partido pasa al otro y al otro, y hasta regresan de donde salieron. Todo y siempre buscando sus intereses. Yo he oído a diputados decir en los medios, mire, es que yo me cambié de bancada porque me quiero reelegir y con la que estaba no lo voy a hacer. No hay posibilidad. Entonces es obviamente pues terrible escuchar esto, ¿verdad? Porque no hay ni una base ideológica ni una identificación partidaria. Pero ¿van estos señores diputados a ser ellos quienes cambien eso? Mire, yo le puedo decir algo. Yo considero que la mayoría de los diputados sabemos qué estamos haciendo en el Congreso y tenemos un interés genuino de sacar adelante a este país y de hacer el trabajo para el que fuimos electos y por el que nos están pagando. Yo creo que somos más los diputados que estamos interesados en devolverle ese brillo al Congreso, devolverle ese lustre que tenía el Congreso y devolverle el honor que tiene el Congreso de la República. Y créanme que somos más los que estamos dispuestos a hacer los cambios para que este Congreso cambie. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo estoy convencido de ello y lo oigo de usted, lo he visto sus actuaciones y he visto de otros diputados. Y coincido. Sin embargo, parece que van perdiendo la batalla, ¿va, diputado? Porque en este momento lo que vemos los guatemaltecos es un Congreso mucho más desgastado. Entiendo que en esta legislatura hay como 90 nuevos diputados. 90, correcto. Ahora, con esta buena voluntad que existe en un grupo de diputados que usted menciona, ¿qué han hecho para lograr ese cambio? Porque de veras, si vamos al balance, en este momento la visión del Congreso está peor que nunca. Pero mire, por eso le digo, es una cuestión de percepción. Nosotros, y le voy a hablar de la bancada a la que yo pertenezco, nosotros hemos hecho lo que nos mandata la ley, fiscalizar, intermediar y legislar. Y con ese trabajo hemos tenido resultados. Le voy a poner un ejemplo muy claro. El año pasado fiscalizamos todo el proceso de adjudicación de la adquisición del fertilizante. No interpelamos al ministro porque eso es un juicio político al que se llega, que es como el último extremo. Lo citamos a la bancada como lo permite la ley, lo citamos 2 veces a la bancada y logramos que ese proceso que estaba anómalo, que tenía cosas malolientes, se repitiera y se hizo un proceso de adjudicación más apegado a la ley. ¿Y qué hicimos? ¿Qué significó esto? Sin interpelar, ¿qué significó esto? Ahorrarle al pueblo de Guatemala de que en lugar de que se perdiera en negocios oscuros una cantidad, más o menos 10 millones de quetzales, que eso se ahorrara y que se pudiera reinvertir en otros temas. Entonces, hemos estado haciendo el trabajo. El problema también, le digo, es una cuestión de percepción, porque se agrandan las cosas. Yo no voy a defender aquí ni acusar ni a defender al actual presidente del Congreso, al diputado Pedro Moadi. Pero mire, le han dado y han ya tan sobreestimado el tema de que se sentó en el tablero. Y esas son las noticias que también ve la gente. Que aquel quemó un paquete de cohetes, que el otro sacó un megáfono, que se quisieron tener un conato de golpes. Por supuesto que son cosas avergonzantes y por supuesto que son cosas que no debiesen pasar en un alto organismo donde se supone que todos tenemos una
una posición, una academia, un conocimiento. Pero mire, también son cuestiones de percepción, porque lo sobreestimado y lo que está el tema, ahora todas las caricaturas que le sacan al presidente del Congreso lo sacan sentado, encima del Congreso, encima de cualquier cosa, pero lo sacan sentado, no lo sacan parado, Claro. porque se sentó en un tablero. Claro. Mire, hay cosas más importantes. Pero Y así le puedo decir, recuérdese, hay Leonel, muchas bancadas que están bien, haciendo un trabajo bueno, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la Comisión de Educación, muchas comisiones que están generando yo trabajo. estoy de acuerdo, pero recuérdese que política mucho es percepción, ¿verdad? Así Y es. yo creo que eso hay que tratar de mejorarlo. Ya estamos llegando muy cerca de terminar este programa. ¿Cuál es el mensaje más importante que usted quisiera dejarle hoy a las personas que nos están viendo, nos están escuchando? Mire, el Congreso no es todo lo malo que se ve, ni todo lo malo que se oye. Que hay fuerzas o que hay comportamientos que lo están desgastando, sí, por supuesto los hay. Pero también habemos bancadas y habemos diputados que estamos haciendo nuestra labor. Y yo lo que quisiera decirle a todos nuestros televidentes es, fíjense y observen quiénes son los que están desgastando al Congreso de la República, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que no trabajan, quiénes son los que fiscalizan, quiénes son los que hacen bochinches y relajos en el Congreso, quiénes desgastan esta imagen. Hay algún interés por ahí de haber de desgastar totalmente al Congreso de la República, por algún motivo más oscuro que puede ir más para allá. Pero les digo, de veras, el Congreso de la República, vemos gente que estamos haciendo nuestro trabajo y que lo seguiremos haciendo, pero fíjense quiénes son. Bueno, pues le agradecemos al señor diputado Leonel Lira estar con nosotros esta noche. Y yo tal vez lo que quisiera enfatizarle a usted que nos está viendo, nos está escuchando, es que el voto soberano del pueblo es el que elige a sus funcionarios. Entonces, en la próxima elección, usted tiene en sus manos verdaderamente el poder de llevar al Congreso a la gente capaz, de verdaderamente no votar, sino que elegir. Pongamos esa contribución cívica nuestra, votemos conscientemente, analicemos lo que estamos haciendo, porque por ahí empieza el camino a tener una mejor democracia. Nuestro voto es el arma más poderosa de esa democracia que tanto queremos. Muchísimas gracias, señor diputado, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Creo que hemos aprendido bastante, hay mucho tema que podemos seguir tocando, obviamente, pero esperamos que vuelva a estar con nosotros en estas cámaras en un próximo futuro. Muchas gracias. Muy buenas noches a ustedes y nos vemos la próxima semana con más Acción Posible.